Ahora sí está grabando, chicos. Les pido que marquen la asistencia, por favor. Bien, antes de empezar la clase, ya habiendo repasado lo que es el trabajo práctico número 3, lo que quiero es escucharlos a ustedes porque vamos a hacer un recuento de lo que venimos trabajando. Porque la temática tiene que ver un poco con lo que veníamos viendo de la transición del feudalismo al capitalismo, más que todo concentrado en qué pasó con la figura de los señores feudales y los reyes. ¿Alguien me podría decir? Usted se refiere a las causas por las que cae el feudalismo y nace el absolutismo nuevamente. Claro, porque habíamos hablado nosotros que primero teníamos estamentos bien marcados y después ya habían pasado cuestiones que en el feudalismo el poder estaba concentrado en los señores feudales. Así es. Bien, los feudales son absorbidos por la figura del rey, porque el rey, ¿qué adquiere? Poder absoluto. Bien, adquiere poder porque ya el poder no lo poseen los señores feudales porque ya no es el mismo sistema de producción, diríamos, ni siquiera el régimen, diríamos, que había de relación de dependencia entre los señores feudales y los vasallos se va modificando y van perdiendo poder y asimismo también hasta el poder que tenían concentrado de las tierras también lo van perdiendo porque se van cercando también estas mismas tierras. Y aparte habíamos hablado de la cuestión demográfica, también Claro, hubo un habíamos éxodo hacia hablado, las ciudades. claro, entonces había pérdida de mano de obra en algún punto. Después también habíamos visto eh, que esta relación de protección también, porque los reyes habían conformado ejércitos que le permitían darle protección a los que eran los señores feudales en su momento. Bien. Bien, para el día de hoy entonces lo que vamos a trabajar es el Estado absolutista, que ya en clases anteriores también venían preguntando ustedes. eh, y bueno, el Estado absolutista es una consecuencia, diríamos, de la transición del feudalismo al capitalismo. Es una de las consecuencias, de alguna forma podríamos decirlo, y que también esta era de la monarquía absoluta va a estar dada en este tiempo histórico del siglo XV que al siglo XVIII, y que de alguna forma también va a marcar esta transición, diríamos, de la edad medieval a la moderna, porque se van a desarrollar estas primeras instancias de Estado, entre comillas, en el marco de movimientos culturales y sociales, por ejemplo, del Renacimiento, y ya vamos a ver otros movimientos también que se van a ir dando entre medio de la consolidación de estos estados absolutistas. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros de estados absolutistas? Es, como veníamos diciendo, la concentración del poder en una sola persona. ¿En quién? En el rey. Y esta concentración del poder en esta figura del rey va a estar dada por la condición del derecho divino, que va a ser la premisa que va a sostener esta postura eh, de gobierno absoluto, de vuelta entre comillas. Entonces, el absolutismo se va a proponer como una doctrina de tipo política que va a afirmar que el rey va a ser el único que tiene la potestad de crear las leyes y ejercer el poder, porque es el que es el intermediario entre Dios y los hombres. Esa es una de las posturas por las cuales, digamos, se sostiene esta doctrina. Doctrina, en tanto, es una forma de pensamiento política que va a sostener este orden, donde un rey va a gobernar a todos.
Entonces, esta doctrina va a tener particularmente identidad en tres lugares específicos. En Inglaterra, en Francia y en España. Van a ser los países que van a ser protagonistas de este tipo de Estado absoluto. Entonces, repetimos, absoluto en el sentido de que el derecho a gobernar va a estar sostenido en el derecho divino que proviene de Dios. O sea, esa va a ser la premisa de esta doctrina. Siguiendo con esta idea de derecho divino, a ver, ¿qué quiero que pase? La diapositiva, bien. Entonces decíamos que había un reflejo, ¿no? Entre el poder absoluto que tiene el monarca con el concedido por Dios. ¿Qué le permitía entonces a esta figura del monarca, del rey, de poder crear leyes, de administrar la justicia, de imponer penas, ¿no? De nombrar también personal, magistrado, burocracia, una especie de burocracia, dirigir la política exterior? Entonces esta persona, eh, si nosotros hablamos actualmente, ¿cuántos poderes tenemos nosotros? Tres. Bien. ¿Cuáles serían los tres poderes que Tenemos un actualmente tenemos? poder dividido en tres. Sí. Ejecutivo, Tenemos legislativo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Exactamente. En este caso, como el poder es absoluto a una sola persona, el rey concentra los tres poderes, no hay división de poderes. El rey contiene, diríamos, estas tres formas de administrar, diríamos, la política. Es el ejecutivo, es el judicial y es el legislativo. Entonces, por eso dice que tiene el poder de dirigir la política exterior, de ser comandante de los ejércitos, o sea, no había ningún control por encima de él. Cuando nosotros sabemos que la división de poderes que nosotros tenemos actualmente regula, diríamos, cada poder autorregula el otro. Se tiene independencia en sí mismo y se autorregulan entre ellos. En este caso no. En este caso entonces hablamos de que la figura está concentrada en una sola persona que va a ser el rey. En ese sentido se habla de absoluto, porque solamente es una persona la que tiene concentrado todos los poderes. Y este tipo de poder que tenía concentrado en su momento era vitalicio, o sea, quiere decir que no tenía un periodo de gobierno como nosotros también tenemos ahora. Actualmente nosotros tenemos. Cada figura política tiene un periodo para cumplir funciones. En este caso no, el poder del rey era vitalicio. Y aparte era consuetudinario, o sea, se podía pasar, era hereditario, se podía pasar a los hijos. Y bien, habíamos dicho entonces que países que ejemplifican este tipo de Estado en su momento eran Inglaterra, España y Francia. Bueno, uno de los reyes franceses más conocidos va a ser Luis XIV, donde él también se autoproclama el Estado soy yo. Entonces esta frase por ahí pone de manifiesto esto que venimos hablando, ¿no? De una sola persona y con la concentración de poderes en esta figura del rey. Entonces venimos diciendo que todavía sigue sobreviviendo de alguna forma esta división en los estamentos, ¿no? Pero que es diferente a la que teníamos nosotros en la etapa feudal, porque nosotros teníamos nobleza, clero y teníamos el campesinado. Y ahora aparece, diríamos, una tercera figura, un tercer protagonista que va a ser el tercer estado. El primero sería la nobleza, el segundo el clero, y el tercer estado venía a estar representado por la burguesía, los campesinos, la clase trabajadora. Entonces, mientras la nobleza y el clero se consideraban estamentos de privilegio, el tercer estado no. Por eso hablamos de un estado llano y el mayor porcentaje, diríamos, de la población está concentrado en este tercer estado. Y ahora
hay una frase interesante aquí. Dice, el Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni mucho menos un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. El sentido en el que se instala, diríamos, este Estado absoluto es para preservar el poder. Era el poder que estaba concentrado antes en los señores feudales, pasa, diríamos, la figura del rey, y la figura de este Estado absoluto no es para, como habíamos visto, para la protección del ciudadano o para la protección de los señores feudales, sino era para garantizar la protección del poder que poseía esta clase dominante, que en este caso era la nobleza y el clero. ¿Esto que le estoy diciendo se parece algo a la actualidad por las dudas? ¿Les suena? ¿De perpetuarse en el poder? ¿Qué opinan? Trayéndolo acá a la actualidad nuestra. No, y nada cambió, profesor, nada cambió, solamente de nombre, tipo Por eso, gatopardismo. ¿Ve? por eso le digo, muchas veces ahí están las herramientas constitucionales que nosotros gozamos, diríamos, de una república, gozamos de un Estado de Derecho, de división de poderes, pero muchas veces las prácticas, diríamos, de los grupos, que en este caso todavía sigue habiendo grupos que están en estamentos que son privilegiados y otros grupos que están en estamentos que no son privilegiados, tienen, diríamos, preocupaciones que van por fuera de las necesidades de la mayoría. Estamos hablando del siglo XV a XVIII, estamos en el siglo XXI, como para pensar también estas cuestiones de cómo y para qué se gobierna, ¿no? Bien, entonces, un panorama de lo que son los estados absolutos y qué contexto, diríamos, que ya habíamos trabajado en clases anteriores, el que posibilita, diríamos, que los reyes sean protagonistas en este momento histórico y concentren el poder y administren, como ya habíamos dicho, y concentren lo que nosotros conocemos actualmente como los tres poderes en una sola persona, pero con la característica de que se consignaba que era por derecho divino. Ahí está el detalle. ¿Cuál era otra pauta, digamos, de estos estados absolutos? Que ya habíamos visto también nosotros algo de mercantilismo cuando habíamos hablado nosotros de la economía. ¿Se acuerdan? Que habíamos trabajado capitalismo y hemos visto que se habilitaban prácticas de mercantilismo, por ejemplo, entre las colonias, ejemplo, España y las colonias españolas. Porque se va a encargar, diríamos, este estado absoluto se va a encargar también de sostener un tipo de política económica. Política económica en el sentido de que va a buscar proteger los ingresos que tiene, arancelando, por ejemplo, o sea, arancelando quiere decir con la creación de impuestos, en este caso de aduanas, quiere decir de ingresos de productos que sean por fuera, diríamos, del Estado que está representando. Y habíamos hablado también nosotros de estas cuestiones, ¿no? de abastecer lo que es el mercado interno y sostener relaciones comerciales exclusivamente, vuelvo al caso, entre lo que era la colonia española y la corona española, donde nosotros solamente nos debíamos a ese mercado, donde había un monopolio, pero ese monopolio está sustentado dentro de esta política económica de Estado absoluto, donde se van a restringir también y se van a regular este tipo de mercado. Bien, ¿cuál es el otro punto también? Dentro de este proceso de conformación de los estados absolutos, dentro del siglo XVI, va a haber también movimientos, yo le había adelantado al principio, va a haber movimientos sociales y culturales importantes. Más conocido tenemos el Renacimiento, después tenemos el Barroco,
y vamos a tener ya llegado al siglo XVIII la Ilustración. ¿Por qué son importantes estos movimientos filosóficos, sociales, culturales? Porque van a ir marcando la agenda, diríamos, de un nuevo contexto y de nuevas formas de entender lo que es el progreso, la civilización, y en qué se va a centrar el hombre para progresar. Puntualmente, el Renacimiento es la vuelta a lo clásico. Va a ser un movimiento que va a estar supeditado a lo que es la Europa occidental, y más que todo vamos a tener representantes en varias ramas de las artes, por ejemplo, la literatura, arquitectura, escultura, y después también en la ciencia. Puntualmente, punto de origen se da en Italia, en Florencia, pero se va a extender a otros países de Europa. ¿Y cuál es el eje del Renacimiento? Habíamos dicho que era la vuelta a lo clásico, la vuelta a la cultura greco-romana, y va a estar sustentado por un renacimiento desde el punto de vista humanista, donde el centro pasa a ser el hombre ya, no Dios. O sea, pasamos, como lo dicen los libros de texto, del teocentrismo al antropocentrismo, donde vamos a estar en contraposición al pensamiento de la Edad Media, donde todo pasaba, diríamos, por Dios. Aquí no. Entonces el Renacimiento va a venir a dar un vuelco, digamos, en ese sentido, y vamos a pasar a darle protagonismo al hombre. Es por eso que también las pinturas que ya conocemos, diríamos, de esta época también están concentradas en retratar al hombre, ya no tanto a los santos. Y bueno, ¿qué característica notable es la que ya les venía adelantando, ¿no? Es del antropocentrismo, o sea, una valoración del hombre como individuo. Y este renacer también que hemos hablado de lo greco-romano tiene que ver con este espíritu de libertad y de la historicidad del hombre. Entonces viene a marcar este tipo de valor el Renacimiento como movimiento, ¿no?, cultural, filosófico. Y después ya en el siglo XVIII vamos a tener otro movimiento importante que va a ser la Ilustración, que va a estar alejado de lo que es la religión, y va a estar más que todo concentrado en lo que es la razón, pero la razón como instrumento para que la sociedad pueda resolver los problemas de la humanidad. Esa es la prerrogativa que tiene, digamos, este movimiento. Entonces, el uso de la razón, ¿para qué? Para solucionar los problemas de la humanidad. Y los problemas van a estar dados por el progreso, la civilización, la tolerancia. Alejado, diríamos, y distinto de lo sobrenatural. Concentrado más que todo, como les dije yo, en la tolerancia, en el progreso de quién, en el progreso de la civilización. Esas van a ser las ideas que se van a plantear, diríamos, de este movimiento social y cultural. Bien, entonces, en este siglo, que es el siglo XVIII, que dijimos que va a estar concentrado en la razón por este movimiento que va a ser la Ilustración, va a estar influenciado principalmente, diríamos, por exponentes franceses como Montesquieu, Voltaire o Rousseau, que creería que son personajes históricos, filósofos que ustedes conocen, y que estos escritores también, ¿dónde van a tener protagonismo? Estas ideas de la Ilustración también van a ser, si estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de Revolución Francesa también. 1789, siglo XVIII, está presente este movimiento de la Ilustración, y si decimos que, claro, exactamente en lo que es la faz política, tal cual. Porque si decimos que para solucionar los problemas del hombre hay que concentrarnos en la razón, nos tenemos que alejar
de este derecho divino que decía que sostiene a este monarca como gobernante nuestro. Entonces entra en contradicción. Y hemos visto que habían sucedido muchas cuestiones con respecto a las figuras de los reyes que no habían podido sostener, diríamos, las necesidades que tenía la burguesía y el Estado llano, que son efectivamente los que se levantan contra este antiguo régimen, ¿no? Entonces, ¿en qué se sostiene la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se va a sostener en este movimiento de la Ilustración. ¿Por qué? Porque está centrada en la razón y porque efectivamente, discursivamente, políticamente, se opone, digamos, este movimiento a la monarquía absoluta y a la monarquía de origen divino. Porque, como bien lo dijimos, está alejada, está escindida de lo que es la religión o la fe, ¿no? No tan puntualmente la religión, sino la fe como sostén, diríamos, de estas figuras políticas, hablando de un rey, en este caso de las monarquías. Entonces quedó claro, esto es importante, esto es pregunta de examen, diríamos. Entender que este movimiento de la Ilustración tiene mucho que ver y es sostén. Tiene que ver con lo que habíamos hablado nosotros de liberalismo en la clase pasada, también se acuerdan que habíamos hablado sobre las libertades individuales, tiene que ver sobre eso. Tiene que ver puntualmente, sí, sobre las libertades individuales. Y sí, también las libertades individuales y la pregunta tuya sobre los valores del individuo, sí, porque tiene que ver, por ejemplo, con el valor de la tolerancia, por ejemplo, sí, tiene que ver. Y hemos hablado del valor que tenemos que nosotros tener del progreso de la civilización, lo sostiene, diríamos, la Ilustración. Bien, entonces retomando, ya vimos del siglo XVI al XVIII, y bueno, tiene un fin estos estados absolutos también, ¿no? ¿Cuándo es el fin de estos estados absolutos? Se marca con la Revolución Francesa, que habíamos hablado, ¿no? Esto es calcado y es lo que habíamos visto en la clase anterior, nosotros con respecto a cuáles fueron algunas de las causas de la Revolución Francesa, y bueno, crisis económica causada por los lujos de los monarcas, el crecimiento del Estado en el sentido de que hay mucho gasto público de alguna forma, el mantenimiento de los ejércitos, porque se sostenían muchas guerras en ese tiempo, el descontento también de la población, que habíamos hablado que en estos estamentos el tercer estado o estado llano era muy representativo, diríamos, mucho más que el de la nobleza y el clero. Y ¿cuál es la solución que viene en su momento? Bueno, es el aumento de impuestos y el aumento, ¿no? También esto, ¿no? De la explotación de las manos de obra. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros habíamos trabajado en la clase anterior en Revolución Francesa tienen mucho que ver, diríamos, con la caída de estos estados absolutos también. Entonces, el punto, diríamos, de quiebre y de caída de estos estados absolutos se va a dar con la Revolución Francesa en el 1879. No está mal escrito, 1789. Ya lo voy a corregir. Y el surgimiento, bueno, del nuevo régimen, donde la burguesía va a tener un mayor protagonismo, ¿no? Otra consulta que también hemos visto también en las clases anteriores es porque se habla de un despotismo ilustrado, que va a ser alguna forma de los estados monárquicos, de los estados absolutos, para poder mantener el poder. Pero centrado en algunas de las ideas que veníamos trabajando en la Ilustración. Entonces, estas monarquías absolutas, ¿qué van a hacer? Van a tomar influencia de estas ideas ilustradas y van a llevar a cabo algunas acciones desde su gobierno que están enmarcadas dentro de lo que ya hemos venido planteando, pero con un doble objetivo, diríamos. Un objetivo va a ser estas influencias de las ideas de la Ilustración, y otra va a ser de acciones políticas
pero para mantener los privilegios. O sea, me muestro yo con pensamiento ilustrado, pero con el objetivo de que estas políticas que yo estoy implementando me sirvan para yo seguir manteniéndome en el poder. ¿Se entiende? Profe, Diríamos, ¿puede volver a sería, repetir? bien, ahí repito. Entonces, despotismo ilustrado va a tener una doble finalidad, diríamos, va a ser cómo sostienen las ideas ilustradas ciertos gobiernos de monarquías absolutas para mantenerse en el poder. Entonces, por un lado, estos gobiernos, estos estados van a estar influenciados por las ideas ilustradas, diríamos, que buscan la felicidad de sus súbditos. Pero por otro lado, esta política está presentada con el objetivo de mantener los privilegios e intereses de los estamentos de la nobleza y el clero. ¿Ahí se entendió? Sí, algo. Bien, o sea, imaginemos nosotros que estamos hablando de que viene el movimiento de la ilustración y empieza a plantear de que Profesor, el derecho divino, sí, de la nobleza o de la burguesía, porque en realidad la burguesía es la que genera la Revolución Francesa, sí, 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 desde el ámbito de los ilustrados. Y uno sí, de los puntos casualmente era ir en contra de la nobleza. Creo yo, sí, no sé, así exactamente. lo entiendo. No, 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 es así. Ese es el proceso revolucionario que se da, diríamos, de la burguesía junto con el tercer estado contra la nobleza y cleros, efectivamente. Ahora, lo que estoy marcando yo es que va a haber unos ciertos estados que van a tener la figura y se va a conocer como despotismo ilustrado, porque van a ser monarquías absolutas que se van a disfrazar, diríamos, de ilustradas para poder seguir manteniéndose. Que vamos a Ajá, tener no el se está caso, por refiriendo ejemplo, a la Revolución Francesa, se está refiriendo a no, otros no, 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 estados. no, 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 no. Por eso le digo yo. Si llega la Revolución Francesa, hay estados que se van a proteger, digamos, de alguna forma para no caer. Bien, Y estos casos van a ser, por ejemplo, el de Prusia y el de Austria. Y hasta Francia en su momento, pero va a llegar la Revolución Francesa y van a terminar cayendo. Pero le digo que hubo una bien, instancia, diríamos, entre estas monarquías absolutas que para seguir manteniéndose en el poder van a asumir, diríamos, estas nociones de ilustración. bien, ¿Me van profesor, siguiendo? ahí A ver sí, si. me quedó claro. Bien, bien. No, Profe, o había sea, una frase profe, había una sí, frase que decía un poder benefactor al servicio del pueblo, pero sin el pueblo. O sea, ese era un despotismo, como dice usted, disfrazado, o sea, un gobierno ilustrar. benefactor disfrazado. Exactamente, exactamente. O sea, yo me muestro discursivamente y con algunas acciones políticas que están marcadas acá, por ejemplo, centraliza la centralización burocrática, la recaudación fiscal, digamos, fortalecer la economía, promover la cultura, diferenciar, digamos, la monarquía absoluta y distinguiéndola de la fe. Son cuestiones, diríamos, posturas que van marcando la ilustración, pero tienen el doble objetivo, diríamos, de parecer ilustrados, ser ilustrados de alguna forma, pero con el otro objetivo oculto, diríamos, de seguir manteniendo los privilegios. Que como vimos en la diapositiva anterior, no se va a poder mantener. Francia, Revolución Francesa, o sea, no se puede sostener en el tiempo. Pero es una figura, diríamos, que se va a dar, diríamos, en algunos estados, como yo les dije, particularmente Prusia, Austria y Francia. Y como lo marqué en Profe, disculpe, la... Sí, profe, o sea que a 3 países europeos le afecta más esta situación, ¿no? eh, O sea, por eso le dije, Ah, hablamos al principio de que de monarquías, de estados absolutos, los ejemplos eran España, Francia e Inglaterra. perfecto, gracias. Eso de monarquías, de estados absolutistas. Y ahora hay como una nueva categorización, podríamos decirlo, que son estas de estados de despotismo ilustrado que van a estar representados por Prusia, Austria y Francia. Perfecto, profe, gracias.
Bien. Bien, como lo fuimos marcando, digamos, desde el principio del cursado, hay temas que nosotros vamos a ir viendo y se van a ir relacionando con otros y se van a ir dando a la par, ¿no?, que otros. Hoy ya, por ejemplo, esta constitución de los estados absolutos son consecuencia, diríamos, o son un camino de lo que es de la caída del feudalismo, de la integración del capitalismo, y bueno, institucionalmente cómo se reorganizan estos estados absolutos, diríamos, en monarquías. Estas monarquías van a venir a estar representadas, digamos, por un solo poder, por el poder del rey, y con la aparición de movimientos políticos, sociales, filosóficos, se va a ir haciendo otra lectura también con respecto a estas figuras y las formas de gobernar, para quienes están gobernando también. Y bueno, esto lo van a ver particularmente ustedes cuando desarrollen el trabajo práctico de Revolución Francesa, también cuál es todo el proceso que se hace de reorganización de lo que van a ser el nacimiento de los primeros estados modernos. Bueno, Domínguez. Bien, y después, como última categoría que no la puse acá dentro yo de la presentación, aparte de estos estados absolutos y estos estados del despotismo ilustrado, también se dieron también en el caso de Inglaterra, puntualmente, digamos, lo que son las monarquías parlamentarias, ¿no? Donde había un rey, que la frase es un rey que reina, pero que no gobierna, porque sí contaban, diría en su momento, a partir del siglo XVI, sí contaban, por ejemplo, con un estado parlamentario, o sea que poseían un poder legislativo y un poder ejecutivo. Y este poder ejecutivo y legislativo, de alguna forma, limitaba el poder del rey, ¿no? Entonces vemos nosotros que a lo largo del siglo XVI en adelante va a haber varias figuras, formas, representaciones, diríamos, de cuáles van a ser los estados en Europa, hasta que llegamos al quiebre, como lo comentamos, con la Revolución Francesa, por eso es que marca el paso, diríamos, a la edad contemporánea, con la caída de todos estos tipos de estados, en pos, diríamos, de estados constitucionales. Eso también de vuelta, cuando vayan a resolver el trabajo práctico, van a entrar en estas cuestiones también, de que ya vamos a entrar en lo que son las divisiones de poderes, vamos a entrar en lo que son estados constitucionales, diríamos, y más adelante vamos a ir viendo cómo van mutando, cómo se van reconfigurando, diríamos, los estados, hasta lo que son los estados que conocemos nosotros actualmente. Y después, Pero Francia, cuestiones... Sí. pero Francia no se pudo sostener y termina el imperialismo otra vez. Exactamente. Por Más eso allá le digo del sesgo esto. que marcó la Revolución Francesa, de todas maneras, ellos no lo pudieron sostener, cayeron en sus propios métodos, terminaron guillotinándose entre ellos. Exactamente, por eso le digo, esta es una cuestión, por eso le digo, esto va marcando las pautas para la conformación de los estados nacionales, pero todavía no se llegan a construir como tales. Es más, cuando nosotros lleguemos a ver lo que es la Primera Guerra Mundial, por cuestiones de que no están delimitados los límites geográficos, por no ser estados con todas las letras, es también una de las causas también, ¿no? Y estas reorganizaciones al interior de los estados es lo que, como bien lo dice usted, no se terminan de organizar todavía, pero es por esta puja de poderes, ¿no? Que nosotros vemos que la venimos sosteniendo desde la Edad Media. De quiénes son los que gobiernan y para qué gobiernan, diríamos. Bien, ¿alguna duda con el tema del día de hoy? ¿Algo que No, quieran que vuelva a profesor, por mi explicar por las parte. dudas? Gracias, Alba.
Con esto ya, como le digo, damos por terminado lo que es particularmente, digamos, edad moderna, porque ya con Revolución Francesa ya vamos a avanzar, así como dijo la compañera, ya con la conformación de los imperios, ya vamos a empezar a trabajar exclusivamente en lo que es la edad contemporánea. Yo les voy a estar avisando por el aula cómo vamos a continuar con el dictado, porque algunos ya me estaban preguntando, por ejemplo, por las fechas de exámenes. Les quería consultar, ¿ustedes ya le dieron alguna fecha de cierre del cuatrimestre que estén manejando ustedes? En sociología tenemos examen parcial, Sí, disculpe, y ya sería de acá, y dice que ya no, como que cerraría las materias. bien. Profe, en calendario figura que al Sí, 10 de diciembre termina el cuatrimestre. Es lo que figura en calendario. sí, por eso en el calendario figura el día, entonces tendríamos tiempo nosotros para llegar, digamos, tranquilos, diríamos, con un examen y un recuperatorio, que son 2 semanas que sí o sí necesitamos, diría. Bien, cualquier Y la cosa otra les semana, profe, son los finales de nuevo. Sí, mesas de exámenes hay de vuelta. Yo sí tengo mesa, ahora quiero ver que no tengo, estoy viendo que no me choque porque creo que tengo mesa el 16, creo. Así que eso quiero ver si puedo cambiar, porque tengo clase con ustedes el martes. El otro día tomé Sí, y examen después desde la... teníamos el Sí, feriado, profe, ¿se acuerda que usted nos había dicho? Entonces, si no sabemos, si le toca justo el martes de la semana que viene, vamos a estar ahí de yo vuelta cualquier de cosa, medio sí, sueldo. sí, sí, si es que llegado el caso llega a suceder algo, voy a proponer otro día, aunque sea un viernes, diríamos, para poder recuperar la clase en todo caso. Eh, y vamos a hacer de nuevo lo mismo, lo que puedan el viernes en el horario que ponga, igualmente dejaré grabada la clase y la subiré inmediatamente para que no tengamos problemas para la clase consiguiente. Por lo pronto, el plan A es que el martes hacemos al revés que la semana pasada y el martes compartimos espacio con la gente del jueves. Así no perdemos encuentro. Bien, profe. ¿Bien? Bien, listo. Yo voy a subir, entonces, quedan con el trabajo práctico. Si llegan a tener dudas con el trabajo práctico, me mandan mensajes, yo les estoy respondiendo en cuanto pueda. Yo les respondo si hay dudas particulares con respecto al trabajo práctico. Yo les voy a estar respondiendo por el chat del aula, bueno. La presentación también la va a dejar disponible para que la podamos revisar como ayuda a memoria. Sí, sí, sí. Esta Bien, presentación está bastante completa, así que yo también la voy a subir diferenciada, digamos, ya la tengo en PDF también, así que yo creo que termina la clase y la voy a subir. bien, bien, profe, gracias. No, ustedes ya se anotaron todos, ¿no? En la asistencia yo ahora dejo de grabar. Sí, profe. Bien.